por tu misericordia. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos teniendo como base en este tiempo de reflexión en cuanto a lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas, porque hay momentos difíciles, porque hay circunstancias por las que oramos una y otra vez y no viene respuesta. Estamos mirando allí al profeta Zacarías en el capítulo 9. Y dice: alégrate mucho, verso 9, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra sus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y el domingo estábamos mirando ese versículo 13, cómo el Señor permite que nos podamos alegrar y gozar aquellos que hemos abrazado la esperanza, cautivos de esperanza. Y hemos dicho que esta expresión cautivos de esperanza en esta connotación no es negativa. Prisioneros de esperanza no tiene esa connotación negativa, sino que es todo lo contrario. Es una persona que ha abrazado, que ha declarado que quiere confiar en el Señor y que quiere poner toda su esperanza en Él, aun en medio de la adversidad y de las dificultades que pueda estar enfrentando. Y hemos dicho que aquellos que son cautivos de esperanza son los que en medio de la aflicción han aprendido a levantar un cántico de adoración. Por eso dice: porque he entesado para mí a Judá. Y Judá vimos el domingo que era alabanza. Dice: he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y Efraín es fructífero, pero la connotación de Judá es alabar al Señor en medio de una gran aflicción. ¿Sí? Y Efraín es fructificar en la tierra o en el tiempo de la aflicción. Y lo que hace el Señor es unir la alabanza con lo fructífero. Decir, una persona puede ser fructífera en la medida en que aprende a alabar al Señor en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Y es celebrar al Señor, es celebrar en Dios anticipadamente. Es poder levantar un cántico de gozo y de alegría, porque soy cautivo de esperanza antes de que llegue la respuesta. Porque después de que llega la respuesta, lo que tenemos es gratitud, una profunda gratitud. Pero antes lo que tenemos es esa alabanza, esa adoración al Señor.
Adoramos al Señor confiando plenamente en Él. Cuando ya llega la respuesta, lo que hacemos es adorar al Señor en gratitud por la respuesta que ya vino. Antes adoramos en la esperanza de lo que va a venir. Después adoramos en la gratitud de lo que ya vino. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Porque es muy fácil alabar a Dios cuando viene la respuesta. Cuando ya llegó la respuesta. Es demasiado sencillo. Pero el Señor espera que nosotros lo alabemos a Él, aún sin que la respuesta haya llegado. Porque eso es confianza. Porque eso es verdadero honor al Señor. Entonces lo que el Señor está llamando a esos cautivos de esperanza, a los que el Señor promete restaurar al doble, es aprender a adorar en medio de las circunstancias difíciles. Reconocer que solo Él es Dios y que nada es imposible para Él. Que si Él está permitiendo esa situación difícil, Él busca que lo honremos, que le demos honor aún en esa situación. No sé por qué estás permitiendo esto. No sé, Señor, por qué no nos has respondido. Pero lo que sí vamos a hacer es alabarte, Señor, en medio de esta situación. Es lo que veíamos hace un tiempo atrás en Isaías 54. Regocíjate, oh estéril. Imagínense eso. Es en la esterilidad que Dios espera que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él. Porque si tú andas enlutado permanentemente por las situaciones difíciles que estás viviendo, ¿dónde está tu confianza? No eres una persona que tienes esperanza. Porque recuerden que hemos dicho que la esperanza bíblica es completamente diferente a la esperanza que el mundo maneja. La esperanza bíblica es la gozosa actitud que tenemos anticipando la respuesta. Es estar en gozo aunque la respuesta no haya llegado. Eso es esperanza. Es ese gozo que el Señor nos permite tener en el corazón sin que la respuesta haya llegado. Porque la esperanza para el mundo es un deseo que tiene. Yo espero ahorita en vacaciones irme para Estados Unidos. Yo espero ahorita en diciembre comprar tal cosa. Yo espero hacer tal otra. Eso es la esperanza para el mundo. La esperanza en Dios es el gozo que tenemos al confiar en sus promesas, que todavía no se han cumplido, pero que tenemos certeza que se van a cumplir. Entonces, si nosotros en realidad estamos esperando en el Señor, tenemos esperanza de Dios, lo que tenemos es gozo, no amargura, no queja, no reclamos. Si está eso en el corazón, no tenemos esperanza. Si estamos claros, para que haya esperanza en Dios, la esperanza de Dios es gozo anticipado, gozo antes de que venga la respuesta. Y uno dirá, pero ¿cómo me voy a gozar por algo que todavía Dios no me contesta? Eso es esperanza, porque tienes certeza de que aunque todavía no es, va a llegar. Todavía no, pero tengo certeza que llega. ¿Cuándo? No sé, pero tengo esperanza. Tengo esperanza. Oye, pero ¿por qué? Pues porque fiel es el que ha prometido, fiel el que también lo va a hacer. Porque Dios no va a mentir, nunca miente. Si Dios me hizo una promesa, indefectiblemente va a cumplirla. La voy a creer y voy a ponerme en posición de que Dios pueda cumplir esa promesa. Voy a esperar en Él. Voy a confiar en sus promesas. Voy a confiar en sus palabras. Me voy a poner en el lugar donde esas promesas que Él me ha hecho se puedan cumplir. Y el lugar no es queja, el lugar no es amargura, el lugar no es reclamo. El lugar de posicionarme para que se cumplan sus promesas no es estar lleno de incredulidad. Estoy creyendo y por eso me puedo regocijar. Como dice Isaías 54, aunque esa esterilidad todavía esté, me regocijo porque el Señor lo ha prometido. Me regocijo porque el Señor lo ha dicho.
No lo veo todavía, pero es que yo sé quién ha prometido. Así que lo que necesitas para tener esperanza es asegurarte de tener una palabra de Dios. Asegurarte de haber escuchado de Dios. Tener una palabra, creerla. Y cuando la crees, pones tu confianza en lo que Dios ha dicho. Y al poner tu confianza en eso, hay esperanza. Tienes gozo. Es todo lo que necesitabas. Pero la respuesta no ha llegado. Sí, pero va a llegar. ¿Cuándo? No sé. Un día, una semana, un mes, no lo sé, pero va a llegar. Eso es tener esperanza. ¿Estamos claros? Por eso dice, oh cautivos de esperanza, prisioneros de esperanza. Pero no es un deseo. Por eso esta esperanza no es un deseo que tú tienes. No es un anhelo tuyo, es una promesa que Dios te ha dado. Es una palabra que Dios te ha dado. Es que la oíste de Él. Y al oírla, te llenas de gozo en el corazón. Porque la has creído verdaderamente. Entonces, aprendes a ser fructífero aún en medio de la aflicción. Dios le dijo, le permitió a José fructificar en medio de la aflicción. Por eso su hijo segundo se llamó Efraín, fructífero. Porque es que Dios me ha hecho fructificar en medio de la aflicción. Pero su primer hijo fue Manasés. Porque dijo él, Dios me ha hecho olvidar todo el oprobio, todo el dolor. Antes de que seas fructífero, antes de que tengas a Efraín, tienes que tener a Manasés. Si tú no logras perdonar, no vas a ser fructífero. Si no logras sacar de tu corazón el dolor, la amargura, la tristeza, no vas a poder fructificar. ¿Está claro? El orden de Dios es que primero vas a tener que sacar el dolor para que puedas fructificar. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Los veo hoy como callados, mucho frío, ¿o qué? Si quieres fructificar, primero debes salir el dolor, la amargura, los reclamos. Primero debes reconciliarte con Dios. Dejar de tener reclamos. Señor, pero si tú me amas, ¿por qué permitiste esto? Si tú me amas, ¿por qué pasó a esto otro? Señor, pero si yo te he pedido, ¿por qué no me contestas? Señor, si yo te he rogado, Padre, ¿por qué no evitaste esta situación? Todo reclamo tiene que ser conciliado para que pueda ser fructífero. Y por eso el Señor lo que espera es, primero entesa el arco. Y dice que el arco ahí en el verso 13 es Judá, es alabanza. Para luego soltar una flecha. Y dice que esa flecha sería Efraín, fructífero. Y una persona fructífera puede ser encaminada por el Señor a donde quiera que Él vaya. El Señor puede dirigir a esa persona a dar fruto en el trabajo, en la universidad, el colegio, una ciudad, porque sencillamente aprendió a adorar en la aflicción. Es demasiado importante esto, que puedas adorar en medio de la aflicción. Cuando tú logras levantar un cántico y decir, Señor, es muy difícil lo que estoy viviendo, pero yo en ti confío. Oh Señor, digo, tú eres mi Dios. En tu mano, oh Señor, están mis tiempos. Tú no vas a desamparar la obra de tus manos. Señor, en ti yo puedo confiar aún en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de los momentos difíciles. Sí es difícil lo que estoy viviendo, sí es difícil lo que estoy pasando, pero Señor, yo sé que veré tu gloria, que veré tu poder. Cuando tú levantas tu voz en medio de la aflicción, es darle honor al Señor y es estar profetizando casi que el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Escúchenme atentamente.
Si tú logras creer en el Señor y en las promesas que Él te ha dado en medio de un momento difícil, y al creerlas tú levantas una voz de adoración, un cántico de júbilo delante de Dios, lo que tú le estás permitiendo a Dios es recibir honor en medio de esa aflicción. Y lo que tú estás haciendo al adorar, al alabar al Señor, es estar profetizando casi que tu victoria. Porque fiel es el que ha prometido, fiel quien también lo va a hacer. Así que si Él te ha dicho, hijo, yo estoy contigo en esta aflicción, yo estoy contigo en este momento difícil, y tú crees esas palabras, tú dices, Padre, estoy pasando un momento de angustia, un momento de dolor, pero tú dijiste que no me dejarías, que no me desampararías. Así que yo creo en tus promesas, yo creo a tu palabra, y yo te alabo, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida y por lo que seguirás haciendo a través de mí. Cuando tú logras levantar un cántico de alabanza, le estás dando honor al Señor en medio de esa aflicción. Porque ¿qué es lo normal cuando vienen momentos difíciles? Que todo el mundo se queje, que todo el mundo reclame, que todo el mundo esté incrédulo, que todo el mundo hasta blasfeme del Señor. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasó esto? Si Dios es tan bueno. Ese no es el argumento de mucha gente que duda de Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que hayan armas químicas y mueran niños ahí en una angustia terrible? Si Dios es tan bueno. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esas hambrunas en el África? Si Dios es tan bueno, ¿por qué? Hoy me hicieron una pregunta en ese sentido. Si Dios es tan bueno y hay 5 niños enfermos de cáncer, y los 5 niños oran y le piden a Dios que los sane, 4 se mueren y solo 1 queda sano. ¿Por qué Dios sanó a uno y a los otros no los sanó? ¿Por qué? No puedo creer. ¿Cómo así? O sea, Dios tiene unos preferidos y a otros no les gusta, ¿o qué? Dile, mira, quizás no tengamos respuesta para todo eso. Y yo no sé la razón exacta. Pero sí sé que si esos 4 niños que oraron lo hicieron fervientemente, al cerrar sus ojos aquí, están en la eternidad con Él. De eso sí puedo tener certeza. Y si ese niño oró y fue sano, tiene un testimonio de bendición para esta generación. Así que se va a levantar como una voz de bendición para esta tierra. Y el problema no es con los 4 niños que oraron y finalmente se murieron. El problema no es para ellos, porque si ellos estaban cerca de Dios, están con Dios por la eternidad. El problema es para sus familias. Porque el reclamo ya no está en ellos, porque los niños, si estaban con Dios y encomendaron sus vidas a Dios, están con Él con toda seguridad. Pero sus familias pueden estar llenas de dolor. Pero esos 4 niños, te aseguro que por mucho amor que recibieran de sus padres, no reciben ni la mínima parte del amor que Dios les prodiga por la eternidad. Así que ellos están mejor allá con Él que aquí en esta tierra. Por esa razón, entonces uno no puede creer en Dios, porque Dios oye a unos y a otros no. Él conoce a cada persona y sabe exactamente qué persona necesita específicamente una respuesta y cómo viene esa respuesta. Lo que Dios hace es absolutamente perfecto, aunque yo no lo entienda. No lo tengo que entender para que sea perfecto, porque eso sería mucha arrogancia de nuestra parte. ¿Quién puede entender una mente tan infinita como la de Dios? El hecho de que no lo entienda no significa que sea perfecto. Porque un niño no se sana y porque otro sí. No lo sé. Pero sí sé que para ese niño que no se sana también hay provisión. Para esa familia que está pasando momentos difíciles también hay provisión. Puede ser que uno se sane, gloria a Dios. Pero Él ha prometido que para esa otra persona que no se sana, Él estaría ahí acompañándola
y estaría llevándola en medio de ese proceso. Eso es lo que tenemos que confiar. No porque nos toque y porque no haya más que hacer. Es que el aprobado que está con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos aflictivos, el aprobado que está con nosotros momento a momento. El aprobado eso. Si estamos claros. Entonces, amados, ¿qué espera el Señor? Que tú confíes en los momentos más adversos de la vida. No confíes porque te toca, sino porque tienes certeza de que si no hay respuesta en el Señor, de todas maneras, Él sigue siendo fiel. Y Él te ama, aunque no te responda. Porque recuerden lo que vimos hace 8 días, que lo demoníaco habita en lugares secos, ¿recuerdan? Y por eso es que el enemigo busca aislar las personas, aislarlas, dejarlas solas en lugares secos, para que no haya visitación, para que no haya presencia de Dios en esas vidas, para que el poder de Dios no esté manifestándose allí. Entonces, cada vez que tú tomas un momento en medio de las circunstancias difíciles y exaltas al Señor, realmente estás profetizando los detalles de la bendición. Estás profetizando lo que el Señor va a hacer en favor de tu vida. No es fácil, por supuesto, pero eso implica que crees a lo que Dios te ha dicho. En un momento difícil, lo que necesitas es una palabra de Dios. Dame una palabra, Señor. Y yo voy a buscar, Señor, una palabra tuya. ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Cuál es el propósito de esta aflicción? ¿Qué es lo que tú quieres en medio de esto? Y si yo tengo una palabra de parte del Señor, entonces yo voy a confiar en ella. Y yo voy a creer en esperanza, contra toda esperanza, de lo que Dios ha dicho. Vimos también que hay respuestas, que hay grandes oraciones con pequeñas respuestas. Una grande oración puede ser respondida con una semilla. ¿Recuerdan? ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor no trae el árbol completo dando fruto? ¿Lo puede hacer? Por supuesto. ¿Por qué no lo hace? Porque cuando Él responde una gran oración con una pequeña respuesta, una pequeña semilla, lo que Dios está buscando es crecer en ti, para que la misma respuesta no te destruya. Porque debe preparar tu corazón para esa respuesta. Debe preparar tu corazón. Porque hay respuestas de Dios que te hacen muy responsables. Miren esto. Dios venía trabajando en el corazón de Judas Iscariote. Venía trabajando. Al punto que el Señor le da la gran oportunidad de estar junto a Él. De ser parte de las 12 personas más cercanas a Jesús durante su ministerio público. ¿Es un privilegio o no lo es? Díganme ustedes. ¿Lo es o no lo es? Lo es. Uno de los 12 más cercanos a Jesús en esta tierra. Un privilegio enorme. Pero ¿qué sucedió? Que el proceso que Dios venía atravesando en el corazón de Judas no encontró mucha apertura. Y Judas tuvo una enorme oportunidad. Una oportunidad que todos desearíamos. ¿Tú no desearías haber sido parte de ese grupo? Yo sí. Imagínate estar ahí al lado del Señor. Pero Judas no lo apreció. Porque el proceso que Dios venía llevando a cabo en el corazón de Judas no logró su propósito. Judas no se abrió y terminó rechazando el hermoso destino que Dios tenía para él. Lo hizo muy responsable. Es decir, que Judas no estaba preparado, su corazón no estaba preparado
para la enorme bendición que Dios le dio. Y esa enorme bendición, a la postre, lo hizo más responsable y terminó destruyéndolo. ¿Sí o no? Esa es la realidad. No estuvo preparado. Entonces, lo que el Señor hace cuando no trae la respuesta inmediatamente es que está preparando tu corazón. Además te está probando a ver hacia dónde se va tu corazón. ¿Vio? Yo oro y nada. Dios no me contesta. Dios no me responde. Le caigo mal a Dios. Entonces, mejor me iba antes que ahora. ¿Y eso es cierto? Por eso cada vez que la incredulidad entra a tu corazón, el temor o el miedo, empiezas a vivir por una mentira. Recuerda que lo dijimos. Y una mentira lo que hace es apartarte del propósito de Dios con tu vida. Una persona en temor está viviendo en una mentira. En miedo está viviendo en una mentira. En incredulidad está viviendo en una mentira. En desconfianza está viviendo en una mentira. ¿Por qué? Porque el enemigo le susurra cosas que no son ciertas. Es que Dios no tiene cuidado de ti. Es que quién sabe si Dios te va a responder. Es que ya no te va a contestar el Señor. Eso es desconfianza. Y fue una mentira que logró hallar cabida dentro de tu corazón. Por eso una persona en esperanza, que abraza la esperanza, está confiando en el Señor completamente. Confía en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha declarado. Entonces, tú, al creer en el Señor y al proclamar esas palabras en alabanza, lo que estás es profetizando tu propia bendición. ¿Por qué profetizas? Porque estás declarando lo que Dios te dio, lo que Dios te dijo. ¿Estamos claros en eso? Estás orando proféticamente conforme las palabras del Señor. Y esa persona ya no está centrada en el problema, ni en el problema, ni en la respuesta. Esa persona está centrada en el Señor. ¿Y qué es lo extraordinario de estar centrados en el Señor? Que al contemplarlo a Él, podemos ver la gracia de ser transformados en esa imagen que estamos considerando. Estamos viendo la bondad de Dios. Su bondad empieza a llenarnos. Estamos viendo la fidelidad de Dios, se instala en nosotros. La mansedumbre en Dios, el amor, todo eso empieza a llenar nuestras vidas. Vamos siendo transformados en esa imagen que estamos considerando. Por eso la adoración sucede solo cuando tu corazón percibe la presencia de Dios. Recuerden lo que hemos dicho, que la adoración es la respuesta de nuestro corazón a la manifestación de la presencia de Dios. Si Dios no se manifiesta, no hay adoración. ¿Sí estamos? Si tú no percibes a Dios, no adoras. La adoración es la respuesta de tu propio corazón a la manifestación de la presencia de Dios. Cuando Dios se manifiesta y tu corazón empieza a reaccionar hacia Él, a eso se llama adoración. Y cuando tú lo adoras, vas siendo transformado en esa imagen que estás considerando. Por eso en los momentos difíciles, cuando tú logras conectar tu corazón al Señor, en realidad estás recibiendo un impacto demasiado profundo, porque estás confiando en la fidelidad de Dios. Estás confiando en lo que Dios es y en lo que Dios hace en tu favor. Por eso démosle a Dios ese honor de conectarnos con Él y adorarlo mientras estamos viviendo momentos difíciles. No queja, no amargura, no reclamos, no desconfianza, sino alabanza. Y la alabanza, lo acabamos de leer ahí en el verso 13, la alabanza tiene que ir conectado con lo fructífero. Judá dice ahí en el verso 13, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, es decir, contra tus enemigos.
y te pondré como espada de valiente. Mientras tú aprendes a alabar al Señor, Él te hace fructífero, porque eso es Efraín, fructífero. ¿Y qué es lo que hace? Que mientras tú alabas, eres fructífero y tus enemigos, en este caso los hijos de Grecia, van a ser derrotados. Todas tus preocupaciones, tus ansiedades van a ser derrotadas. Por eso dice, y te pondré como espada de valiente. Es decir, vas a tener la victoria sobre los enemigos. ¿Cómo viene la victoria? Adorando en la adversidad. ¿Cómo viene la victoria? Adorando en los momentos de aflicción. Así es como llega la victoria. ¿Quieres tener victoria en los momentos difíciles? Adora al Señor. Pero entiéndelo, no es cuando llegó la respuesta. Adoras es antes de que llegue la respuesta. Porque es el honor que tú le estás dando al Señor. El honor que le das de confiar plenamente en Él. Y mientras tú lo adoras, escúchame atentamente, mientras tú lo adoras, lo que estás es profetizando tu victoria. Eso es lo que estás haciendo. Estás declarando la victoria que Dios te ha prometido. Y cuando tú hablas la victoria, cuando tú proclamas la victoria, recuerden que las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Tú oíste las palabras del Señor, las creíste, y al creerlas y declararlas en oración, lo que tú estás es creando una atmósfera de bendición. Está cambiando el ambiente. Por eso las palabras son espíritu, es decir, son una manifestación de su presencia y de vida. ¿Sí me estoy haciendo entender? Oye de Dios para los momentos difíciles. Oye de Dios, oye de Dios. Ten una palabra de Dios en tu corazón para lo que estés viviendo. Tú oyes esa palabra y la crees. Y al creerla tienes fe. Y la fe se conecta a la esperanza. ¿Qué es la esperanza? El gozo de aquello que Dios ha prometido, pero que todavía no ha llegado. Fe y esperanza. Y la fe dice que obra por el amor, se manifiesta en el amor. En el Nuevo Testamento el Señor conecta las tres: fe, esperanza y amor. Pero dice que las tres, el mayor de ellas es el amor. Oyes de Dios, lo crees, tienes gozo porque confías en lo que Dios va a hacer y empiezas a proclamar esa palabra. Y al proclamar la palabra, el ambiente afuera cambia. Tienes la gracia de Dios de ver el ambiente transformado. Ya no es un ambiente lúgubre, de luto, de amargura, de reclamos. Hasta la gente te puede decir, oye, ¿fue que ya conseguiste trabajo? No. Entonces, ¿por qué te veo tan tranquilo? Porque mi Dios me ha dado paz. Oye, ¿fue que ya te salieron bien los exámenes? No. De hecho, me hicieron otros, están peores. ¿Cómo así? Entonces, ¿por qué te veo tan tranquilo? No, porque estoy confiando. Porque yo sé que mi Redentor vive y yo sé que el Señor va a traer respuesta. Él me lo dijo. ¿Cuándo? No sé. Ay, pero mira, nadie se enloqueció. No, tengo esperanza, no estoy loco, estoy lleno de esperanza. ¿Estamos claros? Pero si tú sigues enlutado, con cara ahí de pocos amigos, triste, apagado, el entorno es un entorno lúgubre. Dañas el ambiente externo, porque tu realidad interna se hace evidente externamente. Si estás triste adentro, lo que proyectas es tristeza afuera, está claro. Pero si tienes gozo adentro, ¿qué proyectas? Gozo. Gozo en todas las circunstancias. ¿Sí estamos claros? Eso es lo que Dios espera, que tengas esperanza en todas las circunstancias. Y para tener esa esperanza, el Señor dice que tú eres un prisionero de esperanza, porque sabes que Dios te restaurará al doble, ya lo vimos, que no es ni siquiera al lugar donde estabas, sino algo mucho más profundo que eso, y que además te levanta a ti como un arco, Judá como un arco, y fuera de eso una flecha que es Efraín.
Es decir, un ser fructífero, lanzado a dar fruto en todo lugar donde estás. ¿Lanzado a través de qué? De las benditas manos del Señor. Te lanza el Señor a ser un ser fructífero. En lo que ayer te causó dolor, hoy estás dando fruto. Un hogar destruido, arruinado, acabado. Vinieron, se acercaron con Dios, se reconciliaron en el Señor, fueron levantados y ahora Dios hace que ese hogar sea lanzado a ser demasiado fructífero, a bendecir otros hogares. Por eso dice, hoy os anuncio que os restauraré el doble. Hoy también os anuncio. La restauración en la Biblia es muy profunda, amado, muy profunda. La restauración implica, como decíamos hace 8 días, volver al diseño original para cumplir su propósito. Eso es restaurar. Pero aquí dice, restauraré al doble, al doble. Es una vida que se encuentra con Dios, transformada, bendecida, pero para bendecir. Bendecida para impactar a otros. Ese es el concepto de restauración bíblica. Cuando Dios piensa en restaurar tu vida, no está pensando solamente en ti. Está pensando en que a través tuyo mucha gente también va a ser restaurada. Estamos claros. Por eso Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. El propósito de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4. Por cuanto me ha ungido es un propósito. Te restaura a ti, te llena de su presencia con un propósito. Bendecir otras vidas, restaurar otras vidas, levantar otras vidas. Pero para esto tienes que salir de todo lugar seco. ¿Sí? Porque dice allí. Dice en el verso 11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Lo vimos hace 8 días, justo el miércoles. Esos lugares secos son lugares con presencia demoníaca, influencia demoníaca. Por eso hay vidas que no están avanzando, porque hay presencia demoníaca dominando esas vidas. ¿Por qué tu hijo no sale de la droga? Porque está endemoniado, está bajo la opresión demoníaca. ¿Por qué este hombre no deja el licor? Porque está bajo la influencia demoníaca. Hay ciertos pecados que cuando se practican atraen presencias demoníacas sobre las personas. Por eso es que la gente no avanza, no crece. Y tú le pides, le hablas, le dices a tu hijo dulcemente, otras veces no tan dulce, una vez es enojado, otras veces no. Sentencias de muerte cada vez. Y no cambia, no sale de la droga. ¿Por qué? Hay demonios ahí. Y hay que lidiar con eso en el mundo del espíritu. No entraron ahí gratuitamente. Entraron ahí por causa de la deshonra de Dios de esa persona, de ese hombre. Deshonró a Dios. Y fue entregado en manos de enemigos. Ahora es la humillación, el arrepentimiento, pedir a Dios una profunda convicción. Y cuando esa persona esté convencida de pecado, se reprenden esos espíritus que le están dominando para que esa persona alcance libertad. Es la única manera, amados. Pero hay que identificar que hay muchos lugares secos, visitando los hogares, visitando las familias. Es decir, hay muchos lugares secos con presencia demoníaca en las casas. Por eso es que no hay libertad, por eso es que no hay avance. Por eso es que la gente no experimenta la gloriosa libertad en el Señor. Pero Él dice que por la sangre de su pacto seremos salvos, que seremos sacados de esos lugares secos a la libertad gloriosa que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, si ya nos enfocamos no en los problemas, sino en el Señor, y el centro de nuestra vida es el Señor. Entonces, al hacerle frente a las adversidades, a nuestros problemas, simplemente nos deleitamos en Él y Dios derrotará nuestra adversidad. Me ocupo de Él y Él se ocupa de lo mío. Pero cuando tú te ocupas de lo tuyo, dejas a Dios a un lado. Ocúpate de Él y Él se ocupará de lo tuyo. Ocúpate del Señor y Él disipará a tus enemigos. Tú lo ves gráficamente en la escritura, por ejemplo, en los días de Josafat. Vino una invasión enorme
Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y dice que ellos no podían hacerle frente a esa multitud. ¿Y qué empezaron a hacer? Adorar al Señor. Y Dios fue quien se encargó de destruir a sus enemigos. Esa es la realidad. Ocúpate de Dios y Dios se ocupará de tus enemigos. No importa cuán grandes sean. No importa cuán numerosos sean. ¿Por qué David pudo derrotar a Goliat? Porque David nunca puso los ojos en el gigante Goliat. Mantuvo sus ojos en el Dios Todopoderoso. ¿Quieres derrotar a tu Goliat? Mantén tus ojos en el Dios Omnipotente. ¿Quieres verte como una pequeña e insignificante hormiga? Pon tus ojos en Goliat. Tú decides. Si ves a Dios, Dios derrotará a Goliat. Si ves a Goliat, Dios te derrotará a ti. Porque a sus ojos te ves como nada. Si estamos claros. Pregúntate entonces, ¿dónde tengo mis ojos? ¿En Goliat o en el Señor? ¿Dónde tienes tus ojos? ¿Dónde los tienes puestos? Si los pones en el Señor, Él peleará. David nunca se echó problema. Tú ves que David nunca tuvo un asomo de duda enfrentando a Goliat. Nunca. Desde el primer momento en que lo vio y escuchó lo que estaba diciendo, él empezó fue a decir la recompensa. ¿Qué es lo que le van a dar al que le baje la cabeza a este desgraciado? ¿En tu Goliat o en el Señor? ¿Dónde están tus ojos? Ahí está la clave. ¿Quieres victoria? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? Si ves al gigante, te vas a llenar de miedo, como estaba lleno de miedo los ejércitos de Israel. Todos se miraban a sí mismos y miraban a Goliat. No, es que ¿qué le vamos a hacer a este tipo? No podemos nada. ¿Quién le hará frente a este? Y en cambio un muchachito, el más jovencito de todos, ese sí, dijo, no, es que el problema no. ¿Acaso entre Goliat y yo? El problema es entre él y Dios. No es que el desafío fue a los ejércitos celestiales. Este tipo está en problemas, pero demasiado serios. ¿Por qué un ejército estaba intimidado frente al gigante? Porque su atención únicamente estaba en él. ¿Estamos claros? ¿Quieres salir del gigante? No pongas tus ojos ahí. Mira al Señor. Ahora, es importante entender que puede ser que no cambie inmediatamente. Que la respuesta no llegue ya. Porque acuérdense que a nosotros las respuestas las necesitamos es para ayer. Así es como nos gustan las respuestas. Para ayer. Ni siquiera hoy. Ni siquiera ya. Ayer. Pero ¿sabes qué está haciendo Dios mientras llega la respuesta? Purificando tu corazón. Purificando tu vida. Transformando tu ser interior. Llevándote a crecer. Llevándote a madurar. Y crecer duele. Crecer duele. Miren lo natural. Un jovencito, un niño pasa a su edad, empieza a salirle granos por todo lado. Y quiere hacerse 1001 fórmulas para evitar los granos. Los que han padecido eso. 1000 cosas. La última receta. Mira, échate esto, así, no comas esto, aquello. Es una angustia. Crecer duele. Las damitas, cuando empiezan su primer periodo, cómo aborrecen aún muchas de ellas el ser mujeres. Dicen, no, pero si yo fuera hombre y tal cosa. Lo he escuchado muchas veces. Crecer duele. Ahora en el mundo del espíritu es igual. Tú tienes que avanzar. Duele, duele. Crecer duele. Pero en medio de las aflicciones, Dios lo que está
es purificando tu corazón. Otra vez, para que la respuesta no te destruya. Para que la respuesta no te llene de orgullo, de soberbia. No te haga creer más que el resto. Para que la respuesta no te levante a un nivel de orgullo y de soberbia. Va creciendo paulatinamente para que tú aprecies cada momento. Una de las cosas que hizo Adán y Eva, que hicieron allí en el jardín del Edén, entre todo lo malo, que la decisión que ellos tomaron, fue que ellos nunca apreciaron lo que tenían. Nunca apreciaron ese lugar. Miren, cuando usted piensa en el jardín del Edén, no piense en un jardincito como el antejardín de su casa. No piense ni siquiera como el recinto del pensamiento. Los estudiosos dicen que el jardín del Edén tenía el tamaño de 2 naciones. Era todo lo que era Irak en esa época. Todo ese valle allá. Toda esa región regado por esos ríos. Era una cosa enorme. No piense en un jardincito con 3 arbolitos y unas maticas ahí alrededor. No piense en eso. Imagínate, ese es el jardín del Edén. Un lugar de abundancia, de mucha. O sea, la tierra era espectacular. Y de toda la tierra Dios había elegido un lugar específico. El jardín del Edén. Pero insisto, no se imagine una cuadra o una finquita de 2 cuadras. No se imagine eso. Era del tamaño de 2 naciones. Enormes naciones. Era la manera en la que Dios quería que... Y en medio del jardín puso Dios los 2 árboles. En medio del jardín. ¿Por qué se dedicaron al medio? ¿Por qué no lo puso por allá en el rincón? Porque Dios lo que deseaba es que la decisión de estar con Él fuera permanente. Hoy debían decidir estar con Dios. Mañana tenían la misma opción, y pasado. ¿Sí estamos claros? Por eso los hizo libres, para que ellos día tras día tomaran esa decisión voluntaria. Y el día que decidieran estar lejos de Dios, lo podían hacer. Por eso el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida estaban en medio del huerto. En medio del huerto. ¿Sí está claro? Un lugar de convergencia. Pero bueno, no es mi tema ahorita. Que no se queden ahí pensando, bueno, ¿y cómo sería? ¿Y cuántos micos habían? No traigo el pensamiento, es por el hecho de que ellos no apreciaron el lugar. No lo apreciaron. Nunca apreciaron el lugar. Entonces, si Dios te diera la respuesta inmediatamente, harías lo mismo que ellos hicieron, despreciarla, tirarla al bote de la basura. Mientras que si tú vives momento a momento el crecimiento de esa semilla, vas apreciando todo el proceso. Y mientras se va dando el proceso de la respuesta, tu carácter está siendo transformado y tu vida ya es otra. Eres otro hombre, otra mujer. De tal manera que cuando tengas el árbol completo, dando fruto, esa respuesta no te destruye. Como se los he contado. Hace 8 días que se los decía, mujeres que estaban llorando por sus esposos ahí dobladas. Y el Señor en su gracia toca a esos varones. Se vuelven esos varones al Señor. Y hasta ese momento ellas fueron espirituales. La respuesta les causó un daño a ellas. ¿Por qué? Porque estaban centradas únicamente en la respuesta, no en el Señor. Y el proceso que el Señor quería darles no se pudo llevar a cabo. Dios quería hacer de esas mujeres, mientras venía la respuesta, mujeres dulces, afables, mansas, humildes, hermosas, princesas del Señor en esta tierra.
Pero como ellas estaban enfocadas solamente ahí en la respuesta, el Señor en su misericordia la trajo. Pero ellas no estaban preparadas. Y la misma respuesta empezó a llenarlas de dureza. Y ya ellas mismas se volvieron hostiles hacia sus esposos. Muy hostiles. Madres llorando por sus hijos. Viniendo los viernes, padres y madres que oran por los hijos. Llorando ahí con Claudia. Claudita, por favor. Oremos, Claudita. Ay, mi Clau. Dios hace un milagro. No se cumplió el proceso en esos corazones. Los hijos son transformados y ellas siguen en las mismas mujeres necias y difíciles de siempre. ¿Sí está claro? Cuando una respuesta no llega, es porque Dios está queriendo crecer en ti. ¿Está claro? Que su carácter se forme en tu vida. Que el poder del Espíritu de Dios esté verdaderamente en ti y seas una persona completamente nueva, diferente. Que puedas ser una persona que aprendió a alabar a Dios en medio de la aflicción, en medio del dolor, y que Dios ahora te hace una saeta de bendición, una saeta fructífera en todo lugar donde vayas. Pero ni aprendieron a hacer alabanza, ni son fructíferos. Y uno dice, oye, ¿qué pasó? Y dice, no, es que ya no tengo tiempo. Claudita, no, yo quisiera, de corazón las acompaño. De corazón. Pero es que estoy muy ocupada. Cuando el hijo estaba necio, no había ese problema. ¿Cierto? No hubo transformación mientras llegó la respuesta. No hubo transformación. ¿Saben por qué? Dios no trae respuesta, amado, porque Él quiere crecer en ti. No es que Dios ignore tu dolor. Él sabe. Pero lo que está haciendo es transformándote, moldeándote. Y muchas niñas que me dicen, ay pastor, ore por mí, yo me quiero casar. Yo le digo, ¿ya sabes cocinar? No, pero eso se aprende. Yo, entonces tu marido va a ser el conejillo de Indias. Si Dios te da un esposo así, es porque quiere darle duro a ese esposo. A ponerlo varias veces en el hospital allá, con líquidos y todo por el menjurje que le hiciste de almuerzo. Ya sabes lidiar con una casa. Ay, no, él me tiene que poner empleada. Bueno, sí, está bien. Pero tienes que saber para qué es lo que vas a decir. ¿Sí estamos claros? Te quieres casar, pero ya sabes lidiar con toda una casa. Ya sabes comprar verduras, mercado, carne. ¿Sabes qué carne es la que se compra? Que no es carne de la cara la que se hay que comprar. No, deme carne, ¿de cuál? No, de la cara. Y le sacan el cachete ahí al novillo y se lo pasa. ¿Ya sabes eso? Vamos a tener que ser coherentes y prepararnos para la respuesta. Prepararnos. Ya eres un hombre de Dios, ya eres un hombre verdaderamente de Dios para bendecir a tu esposa con sabiduría, con dominio propio, con la capacidad de dar ejemplo, de pedir perdón cuando haya que pedir perdón y de callar cuando hay que callar, que no puede ser el tipo impulsivo que simplemente lo que piensas lo soltaste porque vas a hacerle mucho daño a ella. Las palabras de un hombre para una mujer son muy ofensivas, muy hirientes. Y un tipo que no se aguanta al otro que se le mete en el semáforo, ya con eso está enojado, ya con eso le quiere poner encima y pelear con él y quiere esposa. Oye, Dios te está entrenando y tú no estás viendo el proceso. ¿Pero qué tiene que ver eso? Todo. Porque tu esposita muchas veces se te va a atravesar. Entonces la vas a atropellar. ¿Le vas a tirar el carro encima? Hablando en la cotidianidad del trato. Si no soportas que alguien, no, yo me meto, olvídese. Fuera. Entonces vas a estar pateando a tu esposa todos los días, todo el tiempo. Y te quieres casar. ¿Entiendes eso? Amados,
Cuando las respuestas no llegan, no es porque el Señor no quiera responder, es porque no estás preparado para recibir respuestas. Eso es todo. Entonces déjate preparar. Deja que el Señor prepare tu corazón, te levante, haga de ti un hombre de bendición, una mujer de bendición, y la aflicción que estás viviendo cumpla su propósito. Cumpla el propósito. Entonces, Él lo que te da es una semilla para que cuando llegue el árbol no te destruya, ¿entiendes? No te haga daño. Y tú sigas siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios en esta tierra. Ahora, si no estás recibiendo respuestas de Dios, habla con Él acerca de lo que Él quiere hablar contigo. Porque si tú le estás preguntando una cosa y empeñado en una cosa y Dios no te habla de eso, Señor, pero contéstame, pero ¿por qué no me hablas? Es que el Señor sabe que eso en este momento no es importante para ti. ¿Por qué no dejas que Él te charle de lo que para ti es importante? ¿Me entienden eso? No te empeñes en tener respuestas de Dios cuando Él guarda silencio. Más bien, habla con Dios de lo que Él quiere hablar contigo. Señor, ¿y cómo serán los ojos de mi hijo? ¿Serán rubios o cómo? Así, bien lindos. No, hablemos de tu carácter, hija. Porque como sigues, si sigues así, no vas a tener nadie al lado. Ay, Señor, ¿qué tal? Ni se te ocurra decírmelo. Bueno, entonces hablemos de eso, hablemos de tu carácter. Hablemos de tu mal genio, hablemos de tu desorden. Hablemos de la pereza que sientes al cocinar. Hablemos de eso. Ay, no, yo eso no quiero hablar. ¿De cocinar? No, ¿qué tal? Para eso están las empleadas. Y para eso me voy a casar con un marido rico. Puede ser ese tu pensamiento y puede ser que sí. Pero eso no implica que tú no sepas hacer las cosas. Tienes que saber hacer. ¿Está claro? Habla con Dios de lo que Él quiere hablar contigo. Si no estás recibiendo respuestas de lo que tú estás preguntando, entonces habla con Dios de lo que Él quiere hablar contigo. ¿Está claro? Habla de eso. De eso sí vas a tener mucho que hablar. Porque ahí lo que estás es reencontrándote con su voz. Te reencuentras específicamente con lo que Dios le quiere hablar a tu corazón. Ahora, si no vienen respuestas, entonces lo que tú puedes hacer al hablar con Dios es hablar de lo que está sucediendo, de las cosas que están pasando, de lo que te está pasando a ti. Chárlale a Dios, Señor, mira esto, mira esta situación, mira esta otra cosa. Miren esto, no sería sabio, si por ejemplo en este momento esté lloviendo, está cayendo agua, ¿sería sabio que yo le dijera, Señor, que llueva? ¿Sería sabio? Tú dirías, pero ¿qué clase de oración estás haciendo? Bien, gracias por entenderme. Habla con Dios de lo que Él está haciendo. Si está lloviendo, ¿para qué le voy a pedir a Dios que llueva? Señor, por favor. Señor, ayúdame. ¿Por qué no me respondes? Señor, dame paciencia. Y Dios está permitiendo situaciones difíciles en tu vida. Estás pidiendo que llueva mientras está lloviendo. Si estás pidiendo paciencia, Dios está trayendo situaciones difíciles, esa es la respuesta. Entonces más bien es, Señor, que se instale tu paciencia en medio de esta aflicción. Es distinto, ¿verdad? Dame paciencia, Señor. Hijo, eso es lo que pretendo. Pero dame paciencia.
ahí me estoy mojando. Pero que llueva, Señor, que llueva. Hijo, pero ya te estoy mojando. No, que llueva, que llueva. Así hay tipos de oraciones. Tú debes hablar con el Señor específicamente de lo que Él está haciendo. Unes tu oración a lo que Dios está haciendo. Empiezas a examinar detenidamente lo que está pasando contigo, lo que está pasando con tu casa. Señor, estás trayendo esta aflicción para que nuestra familia se una, para que haya perdón, para que haya reconciliación. Entonces empiezas a mirar las circunstancias que Dios está permitiendo para que ores unido al Señor en medio de ellas. Señor, que nuestra familia se una, y hay una aflicción donde todos están hablando. Más bien es dame sabiduría para que nosotros podamos tener unidad en medio de nosotros, para que se limen las asperezas, para que nos podamos perdonar. Pero estás orando, Señor, que haya unidad en mi familia, que haya unidad. Es lo mismo que salirse ahí lloviendo, Señor, que llueva, que llueva. Es insensato eso. Tienes que examinar detenidamente lo que está pasando. Las situaciones. Señor, que mi hermano se acerque a ti, que se acerque a ti. Y está pasando un momento bien difícil. Padre, que en medio de esta aflicción, mi hermano abra su corazón a ti. Es distinto. Mi hermano tenga disposición para estar contigo. Señor, que esta aflicción no lleve a mi hermano a renegar contra ti, a blasfemar de tu nombre, sino a entender que tú lo estás permitiendo para que se acerque. No puedo estar orando por lluvia en medio de ella. ¿Está claro? Por eso debo entender qué es lo que Dios está haciendo. Cómo Dios se está moviendo para que las respuestas de Dios puedan llegar y yo las pueda celebrar. Porque ¿cómo voy a celebrar la respuesta de la lluvia en medio de ella? Puedo dar gracias a Dios mojándome y diciendo, Señor, que llueva, que llueva. ¿Me entienden eso? Tú no puedes celebrar lo que ya está pasando, lo que ya es evidente. Señor, dame gracia en la oficina, dame gracia, dame gracia, dame gracia. Y la gente te busca, ay, ven, ven, te cuento esto, ven, mira, ¿qué piensas de esto? Y tú pidiendo por gracia. Ya la tienes y estás pidiendo por ella. ¿Está claro? Señor, dame gracia con mi familia. Señor, dame oportunidad para compartir con ellos. Te sientas, les hablas, les traes consejo. Estás pidiendo que llueva cuando estás mojándote por ella. ¿Está claro? No puedes ser insensato en ese sentido. Tienes que estar orando de acuerdo a lo que ya está pasando. Si tienes gracia en la oficina, entonces más bien ya me la diste. Ahora voy a pedir sabiduría. Ahora voy a pedir por estas personas. Ahora voy a pedir cómo me acerco a ellas. Ahora voy a pedir cómo les ayudo en su crecimiento espiritual. Pero Señor, dame gracia. Y toda la gente te busca, desde la señora de los tintos hasta el jefe, te busca para un consejo, te busca para una palabra y tú pidiendo gracia. Estás pidiendo que llueva cuando la lluvia está cayendo sobre ti. Tienes que ver lo que Dios ya está haciendo y te unes a Dios para que tu oración sea efectiva, para que tu oración sea real. ¿Está claro? Porque no es sensato orar por lluvia cuando ella te moja. No es sensato. ¿Está claro? Pero hay muchas oraciones así. Ay, Señor, por favor, dame gracia con mis compañeros de oficina. Dame gracia en mi barrio. Dame gracia, Señor. Ayúdame en esto. Y ya estás inmerso ahí. Es una oración. ¿Cómo celebras? ¿Cómo agradecer por eso si no estás viendo lo que Dios ya está haciendo? ¿Cómo le agradeces a Dios? Entonces hay respuestas que no llegan porque ya están. Ya estás disfrutando de las respuestas, pero no las ves porque no te pones de acuerdo con Dios. No estás mirando desde el corazón de Dios. ¿Cómo celebras una respuesta que ya llegó? Es como decirle a una mujer embarazada, tiene 6, 7, 8 mesecitos de embarazo. Ay, Señor, que me pueda embarazar, que me pueda embarazar, que me pueda embarazar. Es una locura, ¿o no? Bueno, muchos están orando esas locuras. Muchos están orando por cosas que ya llegaron.
que ya sucedieron. ¿Me entienden eso? Hay respuestas que no van a llegar porque ya llegaron. Estás orando por lluvia cuando ella te moja. Ponte de acuerdo con Dios. Entiende el mover de Dios. Lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida. Para que cuando llegue la respuesta estés lleno de gozo y de felicidad. Sí, estamos. No está como muy claro que no sé qué otra cosa poder decirles. Porque me temo que muchos no tienen respuesta. Porque las respuestas ya llegaron. Y todavía las están esperando. ¿Cómo celebrar la respuesta que ya llegó? Y que tú no estás viendo. No la puedes celebrar. No puedes agradecer a Dios por algo que ya tienes. Y que esperas tenerlo. Ahora, lo que hace el Señor, ahí en el verso 14, y el Señor será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Y en el verso 17 dice, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Con el trigo se hace pan. Una de las cosas que se hace. Pero el trigo en la Biblia habla de pan. Y el pan en la Biblia es la palabra de Dios. Y el vino habla del nuevo pacto, de la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Entonces, por esa obra en los cautivos de esperanza, que aprenden a confiar en Dios y a elevar un cántico de adoración en medio de la adversidad, el Señor hace que el trigo alegre a los jóvenes y el vino a las doncellas. Es decir, que habrá pan, habrá palabra y presencia del Espíritu Santo de Dios en las vidas. Pan y espíritu de vida en esos corazones. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que esos prisioneros de esperanza, que son restaurados al doble, porque aprendieron a alabar al Señor en sus aflicciones, y que el Señor los ha hecho como flechas fructíferas, tienen pan, tienen vino. Pan y vino. ¿De qué le habla el pan y el vino en la palabra? De la obra de Cristo, ¿no? De la palabra revelada del nuevo pacto. Se van a gozar en el pan los jóvenes y las doncellas en el vino. Es decir, un pueblo que abraza la esperanza, que se deja restaurar por el Señor confiando en Él aún en medio de la adversidad. Es un pueblo que tiene pan y vino, que tiene palabra y que tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios en ellos. Jesús hizo mucho énfasis en el pan y en el vino. Durante el ministerio de Jesús dice que el sembrador salió a sembrar, ¿recuerda? Semilla, trigo. Habló del trigo y la cizaña, de la palabra viva, verdadera. Así que el discipulado en Jesús se desarrolló con la palabra y el poder del Espíritu Santo. Con la palabra y el poder del Espíritu. Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Espíritu y vida. Ese pueblo que abraza la esperanza, que confía en las promesas de Dios, tiene pan y vino. Es un pueblo que se goza en la palabra, llenos del Espíritu Santo, llenos de bendición en esta tierra. Por eso son saetas fructíferas que el Señor puede enviar a cada lugar.
Puede enviar el Señor esa persona como una saeta fructífera a la universidad y tiene palabra de Dios. Tiene vida, tiene peso de Dios en el lugar. No es las falsas filosofías que le influencian. No es el mundo anticristo y perverso que le hacen tambalear. Es esa persona plantada en el Señor que hace tambalear ese mundo, porque es fructífero en ese lugar. No es que conversó con un amigo y ya quedó dudando de si Dios existe o no existe. No, porque esa persona tiene pan, tiene vino, tiene palabra y tiene presencia de Dios en su vida para ser de bendición. Es una persona consolidada, y por eso el gozo y la alegría. Por eso dice ahí: porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. El gozo de esa generación que se vuelve cautivo de la esperanza no es el gozo de este mundo, no es el gozo que este mundo le ofrece. El gozo de esa persona que es un cautivo de esperanza, que confió en Dios en medio de la adversidad. Ese gozo viene por conocer al Señor, su palabra, su obra en la cruz del Calvario. Pan y vino. Pan y vino. Porque dice: el trigo alegrará a los jóvenes, el pan, y el vino a las doncellas. Pan y vino en esta declaración. Es decir, que ese pueblo que Dios está levantando, al que afligió y al que le permitió vivir momentos difíciles, aprendió a confiar en Él en la adversidad. Permitió que Dios creciera en él, en ella, en medio de la dificultad. Y ahora entonces, adorando al Señor en medio de la adversidad, se vuelve una saeta fructífera que tiene pan, que tiene palabra, que tiene presencia de Dios para bendecir todo lugar donde está esa persona. Pero es gente que se alegró mucho, que dio voces de júbilo al mirar al Rey justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Ese pueblo que Dios está levantando para este final de tiempo es un pueblo cuyo único motivo de gozo es la presencia misma de Dios, es la palabra del Señor revelada. Y tiene palabra para bendecir, tiene palabra para dar donde quiera que vaya. No se confunde porque está oyendo a Dios, porque tiene esperanza en el Señor, tiene esperanza en las promesas del Señor. Un pueblo que cree y que en medio de la adversidad el Señor levanta y lo pone como su arco y lo entesa como su arco para soltarlo a ser un canal de bendición. Por eso el Señor ha llenado su aljaba de muchos hijos, porque como saeta en la aljaba del valiente, así son los hijos hallados en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su casa de ellos. Entonces el Señor ha llenado su casa y ahora Él ha entesado el arco para lanzar a sus hijos fructíferos y tener un impacto de bendición en esta sociedad. Porque Él se goza de tener muchos hijos en su casa, muchos hijos. Él es el primero que se goza de tener muchos hijos en su aljaba. Él es el primero que se goza de tener hijos, muchos hijos en su casa. Él es el primero bienaventurado de tener hijos para gloria de su nombre, que van a ser lanzados en el destino de bendición en esta tierra. Por eso, si estás pasando momentos difíciles, alégrate, no poco, alégrate mucho. Lee otra vez el verso 9. Alégrate mucho, da voces de júbilo, porque tu Rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y tú también por la sangre de tu pacto, verso 11, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y ahí es donde está
el motivo del gozo, de que estás confiando verdaderamente en el Señor, que estás creyendo verdaderamente en el Señor. Jesús dijo en la última cena: esto es mi cuerpo. Tomando el pan lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Acabando la cena, tomó el cáliz y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Comer el pan, beber la copa, es estarnos alimentando de la palabra que sale de su boca y bebiendo la obra gloriosa de la redención, viviendo llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde está el gozo de tu corazón, en la obra de Cristo. El trigo alegrará a los jóvenes, el vino a las doncellas. Pero ¿a qué tipo de jóvenes y a qué tipo de doncellas? Aquellos que son prisioneros de esperanza. Aquellos que dijeron: sí, estamos viviendo momentos difíciles, sí, pero estamos adorándote, estamos confiando, estamos sabiendo, Señor, que tú nos responderás, que tú nos vivificarás, que tú estarás con nosotros y nos restaurarás al doble, porque fiel eres tú que has prometido, fiel que tú también permitirás que esto sea una realidad, Señor. Para eso buscamos al Señor y levantamos una voz de júbilo antes de que las cosas sucedan. Confiamos en el Señor y decimos: gracias, porque aunque no sé cuándo vendrá la respuesta, ella va a venir, como el profeta Habacuc. Sí, aunque la visión tardare, espérala, porque seguro va a venir y no se va a detener. Viene a su cumplimiento esa palabra, pero es necesario que levantes tu voz, que des gracias a Dios por las respuestas que van a venir en favor de tu vida, que van a venir en tu favor de tu casa, de tu salud, de tus finanzas, de la situación. Pero es necesario que lo hagas anticipadamente, anticipadamente. ¿Entiendes eso? Porque cuando lo haces anticipadamente, estás dándole honor al Señor, y al darle honor a Él, eres transformado en esa imagen que contemplas, y el propósito de la aflicción se cumple. ¿Cuál es? Que crezcas más en Él y que Él crezca más en ti. Ese es el propósito de la aflicción. ¿Está claro? Eso es el propósito de la aflicción, que más de Cristo esté en ti y tú vivas más en Cristo, para la gloria de su nombre. Estás viviendo momentos difíciles. Tengo buenas noticias. Dios te restaurará el doble de lo que estás viviendo. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer de todo corazón? Eso es lo que el Señor está anunciando aquí. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Pero es necesario que tú te alegres mucho. Te alegres mucho. O sea que esto que estoy viviendo es necesario, sí. O sea que esto es para mi bien, sí. O sea que esto me va a ayudar a mí, sí. O sea que era necesario que yo pasara por esto, absolutamente sí. ¿Sí está claro? Entonces no me amargo, no. No me entristezco, no. No me lleno de temor, no. Porque recuerden que la hija del temor es la desesperanza. Esa es la hija del temor. Y el temor te hace vivir por una mentira. Te hace creer que Dios no tiene respuesta para ese problema, que Dios no tiene una salida para ese problema. Ese es el problema del temor, de la incredulidad. Te hace vivir por mentiras. ¿Y Dios miente? ¿A Dios le queda grande tu problema? Entonces cero incredulidad, cero desesperanza, cero temor. Amén. Padre, rogamos en el nombre glorioso de Jesucristo que nos des la gracia, Señor, de confiar en esperanza contra toda esperanza, Padre de la gloria. Aún en los momentos más difíciles, Señor, que podamos levantar voces de júbilo, Padre de la gloria, voces de esperanza, Señor, porque hemos confiado a lo que tú has dicho, a lo que tú has hablado, a lo que tú nos has enseñado, Padre de la gloria. Por eso llévate de nosotros todo luto, toda amargura, Señor. Llévate de nosotros, Padre, toda fatiga y todo cansancio.
mientras llega la respuesta, Padre de la gloria. Danos la gracia, Señor Altísimo, de confiar plenamente en ti y de saber que mi problema, mi dificultad presente o cualquiera que pueda vivir no se ha salido de tu mano, Señor. No está fuera de tu control, no está fuera de tus pensamientos, Señor. Que tú nunca me has dejado, nunca me has desamparado y que no me permites vivir cosas que yo no puedo soportar. Por eso te agradezco, Señor, y dame la gracia de alegrarme, dame la gracia de permitir que tú puedas lanzarme como una saeta fructífera, hacer de bendición en todo lugar donde yo estoy, hacerme una saeta de bendición en la universidad, en mi profesión, bendito Dios, en mi empresa, en mi colegio, mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, Señor. Quiero fructificar, Señor, ser un hombre fructífero, una mujer fructífera, Señor, porque te aprendió a alabar en medio del dolor, te aprendió a adorar en medio de, Señor, la situación adversa y complicada, Padre. Danos la gracia de adorarte y de exaltarte, Señor, aún en medio de la esterilidad, aún cuando la respuesta no ha llegado, aún, Señor, oh Dios de la gloria, cuando las cosas no han cambiado, Señor. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a estar seguros de lo que tú haces y de lo que tú vas a hacer en favor de nosotros, Padre, porque nos llamas cautivos de esperanza, prisioneros de esperanza, Señor. Oh Dios de la gloria, no somos, bendito Dios, como los demás que no tienen esperanza, sino nos has dado la gracia de confiar, de creer en ti, de creer en tus promesas, Padre de la gloria. Y la respuesta, Señor, llegará, Padre, porque tú lo has declarado. Y hoy, Señor, te damos gracias por lo que harás en nuestro hogar. Te damos gracias por lo que harás en nuestra familia, en favor de nuestros seres queridos. Te damos gracias por lo que harás en favor de nuestras relaciones, en favor de nuestro cuerpo, del cuerpo de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros padres, de nuestras madres. Te damos gracias por lo que tú harás, Señor. Oh Dios de los cielos, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo bendición. Te damos gracias por lo que harás en esta congregación, Señor, llenándonos de tu presencia, llenándonos de tu gloria, de tu gracia, llenándonos de tu poder, bendito Dios y Padre celestial. Te damos gracias, Señor, por lo que harás en medio de nosotros, Padre celestial, por lo que harás en medio de nuestras vidas, Señor Dios Todopoderoso. Vamos, levanta tu voz y da gracias a Dios por lo que Él hará en tu vida, en tu casa, en esa situación que ahora es difícil, por lo que hará en tus hijos que todavía no son creyentes. Dale gracias al Señor por lo que hará en tu esposo, en tu esposa, por lo que hará en tu salud. Dale gracias al Señor, dale gracias. Adora al Señor anticipadamente, adóralo de todo corazón antes de que llegue la respuesta. Da gracias a Dios por el empleo que tendrás. Da gracias a Dios por ser libre de tus deudas. Da gracias a Dios por ser libre de la opresión de las deudas, de la escasez. Levanta tu voz y agradécele. Agradécele al Señor. Da gracias al Señor por la transformación en tu vida mientras llega la respuesta, mientras el poder de Dios se manifiesta. Da gracias al Señor, da gracias a Él. Alégrate, alégrate en Dios, en la obra de la cruz, en lo que Él hizo en favor tuyo. Los jóvenes se alegrarán en el trigo y las doncellas por causa del vino. Alégrate tú en el Señor por causa del pan y del vino, de la obra gloriosa de Jesucristo. Ese es el motivo de tu alegría. Ese es el motivo de tu gozo, Padre. Por tu gracia ayúdanos, Señor, a ser libres del luto, de la amargura, del dolor, de la tristeza, de la soledad, Señor. Ayúdanos, Padre de gloria, a poder entender las respuestas tuyas, Señor. Que en ocasiones una gran oración
la respondes con una pequeña semilla, Padre, para que la respuesta no nos destruya, Padre. Ayúdanos a no orar por lo que ya tú estás haciendo, por lo que ya has hecho, Padre, sino agradecerte por lo que hiciste, bendito Dios. Ayúdanos a hablar contigo de lo que tú nos estás hablando, no de lo que caprichosamente queremos hablar. Danos esa gracia, Padre. Por tu gracia levántanos, Señor. Y te ruego, Padre, que todo lugar seco donde hay presencia demoníaca en tu pueblo, Señor, se vaya. En el nombre de Jesús, trae libertad, libertad de toda opresión satánica que haya sobre tu pueblo, Padre. De toda opresión satánica que causa enfermedad, que causa escasez, discordia, problemas. Oh Señor, reprende todos los poderes demoníacos que tienen atadas a las personas a los vicios, a las maldades, Padre de la gloria. Por tu gracia, Señor, trae libertad a cada uno de nosotros. Libertad de la apatía, de la indiferencia, Señor, de la somnolencia, de la pesadez espiritual. Reprende todo espíritu que adormece a tu pueblo, que lo aísla, Señor. Por tu gracia, repréndelo, Padre, y permite que tu pueblo sea libre, libre para buscarte, libre para estar contigo, libre para tener comunión íntima en tu presencia, Señor. Por tu gracia, Dios Todopoderoso, lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendice nuestros hogares, nuestras familias. Bendice cada día de este año, Padre de la gloria, cada semana, cada mes. Que gocemos de tu favor, Dios omnipotente. Por tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte que nos aceptes como ofrendas llenas de gratitud delante de tu altar, Padre de la gloria. Permítenos, Señor, traer honor y alabanza a tu santo y a tu glorioso nombre. Y que como hijos tuyos vivamos para gloria tuya en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús.